Listo. Entonces, chicos, estaba revisando unos límites que suelen ser muy comunes que aparezcan, pero no tanto, o sea, saben aparecer de vez en cuando, ¿sí? Entonces, estos límites les he dejado para que ustedes puedan revisarlos. Y, ¿saben? Algunos profesores, al menos el billete obviamente no, pero hay algunos profesores que sí que dejan que ustedes utilicen ciertos límites, notables se les llaman, ¿no? Son como los límites, los infinitésimos equivalentes. Entonces, más o menos son como esos, ¿sí? Que ustedes podrían usar los resultados. Pero hay otros profes, chicos, que no les dejan usarlos. Entonces, por eso les puse la demostración aquí, por si quieren revisar qué está pasando, ¿sí? Entonces, fíjense este límite de aquí. Únicamente si tienen el logaritmo en base c de 1 más a x, todo eso dividido para b por x, entonces tenemos que la respuesta de este límite cuando x tiende a 0, eso sí. La respuesta de este límite es a sobre b por el logaritmo natural de c. ¿Qué es lo que se hace? Al primero se le trabaja el logaritmo, se ingresa este denominador al logaritmo, ¿le ven? Entonces lo ingresamos como exponente y luego a todo lo que está dentro del logaritmo hacemos la construcción del número de Neper. Fíjense acá, trabajamos únicamente, trabajé con un L1 que es lo que está dentro únicamente, y construyó Neper. Fíjense acá arriba que hice, separé, no había que multiplicar por nada porque yo tenía 1 sobre x, únicamente separé el 1 sobre b, lo elevé al exponente, y este a lo que dejé acá arriba y este x lo pasé acá abajo para que esto tienda al infinito. Recuerden que el denominador tiene que tender al infinito y el exponente tiene que tender al infinito para poder aplicar Neper. Entonces, una vez que ya está construido Neper aquí, simplemente ya tenemos aquí Neper y con el exponente a sobre b, ¿sí? El a por este de aquí y b porque b, 1 sobre b era lo que nos quedaba afuera, ¿sí? Entonces, ya, eso, aquí construimos Neper, tenemos este de aquí, luego nos queda que el límite es igual al logaritmo, este límite de acá arriba es igual al logaritmo en base c del número de Neper. ¿Por qué? Por la generalización del límite finito de la función logarítmica, ¿sí? Entonces, lo único que hago en la parte de acá abajo ya es aplicar el teorema de cambio de base, ¿sí? El teorema de cambio de base que dice que cuando queremos cambiar la base de un logaritmo, es decir, el logaritmo natural, por ejemplo, sacamos el logaritmo de lo que está dentro, esto de aquí, y lo dividimos para el logaritmo de la base anterior. ¿Cuál es la base anterior? C, ¿no es cierto? Ahora, nosotros aquí podemos, por propiedades de logaritmos, sacar este a sobre b en la parte de afuera y nos quedaría únicamente el logaritmo de y el logaritmo natural de e sabemos que es 1. Entonces, se nos va. Y ya lo único que nos queda la respuesta es a sobre b por el logaritmo natural de c. ¿Sí? Como les digo, esto algunos profes les dejan usar, otros no. Entonces, ahí les dejo por si les permiten. De hecho, mi profesora sí nos dejaba usar, pero antes de eso había que demostrarse. O sea, durante las clases, cuando todavía estábamos en clases, nos permitía que le hagamos demostraciones de los límites que encontrábamos por ahí, que eran bastante generales. La verdad, no era tanto, pero los otros dos que te voy a mostrar, sí. Entonces, los que se parezcan bastante, dijo, háganme la demostración y yo les dejo usar en las pruebas. Y sí, al final creo que no nos sirvió, no nos sirvieron esos límites, pero bueno, porque no están por demás que les vean, sí. Entonces, nada, este es el procedimiento, chicos, para demostrar cualquier límite. Igual, si aquí tienen un logaritmo natural, pues entonces aquí tendrán el logaritmo natural de e y esto queda 0, queda 1, ¿no es cierto? Si a lo mejor b es 1, pues este ya se va y nos queda solo a acá arriba y cosas así. Sí, ya tendrán que ir viendo qué es cada cosa. Acuérdense, C es la base de este logaritmo. Sí. Ya, ¿tiene alguna pregunta de qué hicimos, de qué se hizo aquí? No, ninguna. Todo claro. Bien, esperaría que sí. Listo. En la parte de acá tenemos otro límite y este sí, ya que lo han visto. Sí lo han visto, solo que no hemos aplicado directamente la fórmula, sino que siempre que vemos algo así, lo que solemos hacer es multiplicar por 1 más el coseno y 1 más el coseno para hacer la multiplicación por el 1, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengamos límites de este estilo,
perdón, límite de este estilo, simplemente tendremos que la respuesta es 0, ¿sí? Aquí funciona también el cambio de variables. Si aquí tuviéramos un 5, 6x o un x al cuadrado más x, acá abajo también podemos tener un x al cuadrado más x y ya completamos o sea, lo que habría que completar para aplicar el cambio de variable, ¿no es cierto? Y que igual nos funcione el límite, ¿sí? Entonces, lo que se hace aquí, ya lo hemos hecho algunas veces, multiplicamos por 1 más el coseno, aquí tenemos 1 menos el coseno al cuadrado, esto es igual a seno cuadrado, luego multiplico por x sobre x para tener aquí las dos x en el denominador, porque recuerden que acá arriba tengo dos senos, entonces en el denominador tengo que tener 2x también, multiplicándose. Entonces, es lo que hago y aquí en la parte de acá abajo ya estoy dividiendo las partes, ¿sí? Estoy tomando esta x de aquí, que no me sirve por ningún lado, la saco su límite aquí. Estoy tomando el 1 sobre 1 más el coseno de x, que lo estoy tomando aquí, ya aplicando directamente la regla del producto, del límite finito. Y al final estoy dejándome este seno de aquí. Aquí únicamente que le hice directo, pero ustedes pueden ver que más o menos ya lo hemos hecho también, esto de aquí, de que tenemos un seno al cuadrado y tenemos un x al cuadrado. Entonces, esto de aquí, si le elevan chicos al cuadrado, ya pueden ingresar el límite adentro, sacar el límite de lo que está adentro y a eso elevarle al cuadrado, ¿sí? Por el límite finito de una potencia, ¿sí? No lo hice, pero bueno, se puede entender que estamos haciendo eso, ¿sí? Y ya acá únicamente sacamos el límite, esto de aquí sabemos que es 0 por el límite de la identidad, esto sabemos que es un medio, esto sabemos que es 1, ¿sí? 1 al cuadrado, 1, ¿no es cierto? Entonces tenemos 0 por 1 por un medio, nos da todo 0. Y ahí están todo lo que hemos hecho. Aplicamos todo esto, sobre todo en la parte de aquí, ¿no es cierto? Primero límite de la identidad aquí, luego límite de un cociente, límite de una suma, límite de la función constante, límite de la función coseno, límite que nos hay acá de una potencia que aplicamos, fíjense, límite de una potencia, y un infinitésimo equivalente. Creo que están justificados todos. Listo, ¿tienen alguna pregunta? Estos suelen poder usarlo, entonces por eso es que les doy sobre todo. ¿Sí? Igual pueden generalizarlo, es decir, hacer los cambios de variable y esas cosas. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Listo, esperaría que no. Igual, esto ya lo hemos trabajado y hemos hecho cosas similares antes, entonces no espero que haya problemas. Listo. Y ahora este de aquí sí sabe ser común, verán, pero hasta ahora no hemos resuelto ejercicios ahora que lo pienso que involucren esto. Con todo ya vamos a ir viendo qué más encontramos, ¿sí? ¿Recuerdan que nosotros teníamos un infinitésimo equivalente similar a este? ¿Alguien me lo recuerda? Por favor. Hay un infinitésimo que es parecido a esto. Y que de hecho lo vamos a usar hoy día. Confírmenme, chicos. El del exponente. Exactamente. ¿Qué nos decía ese infinitésimo? El exponente de x menos 1 sobre x es igual a 1. Ya la función exponencial menos 1 sobre x es igual a 1. Pero te faltó esto. ¿A dónde tiene que tender x? A 0, perdón. Exactamente. A eso nomás. Entonces, fíjense que cuando teníamos este límite, resulta que la respuesta era 1, pero no es que era 1, sino que cuando tú resolvías, esto te quedaba el logaritmo natural de esto de acá. ¿Le ven? Esta era la respuesta al resolver este límite, ¿sí? Al demostrar este límite. Entonces, fíjate acá arriba, es justamente lo que te queda acá arriba. La diferencia es que si te queda el logaritmo natural de A, siendo A un número cualquiera, ya no lo puedes poner 1, sino que aquí todo esto se te hacía 1. Este límite de aquí, este infinitésimo, perdón, se demuestra de esta forma, ¿sí? Este infinitésimo se demuestra cambiando este A por el E y listo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí que es 1, ¿sí? ¿Cómo vamos a demostrar? Vamos a poner un ladito para que no nos confundamos. Solo era el infinitésimo parecido, ¿ya?
De hecho, aquí prácticamente les he puesto la demostración de este infinitésimo. Entonces, fíjense aquí, lo que vamos a hacer para demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de a la x, siendo a cualquier número positivo diferente de 1, obviamente no puede ser un 1 elevado a un 1 aquí, porque ya 1 elevado a cualquier cosa te va a seguir dando 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo demostramos este límite? Aplicamos un cambio de variable. ¿Cuál va a ser el cambio de variable? Pues que w es igual a todo lo que está en el numerador, es decir, el a elevado a la x menos 1. Entonces aquí hacemos el análisis de qué pasa cuando x tiende a 0 para analizar qué pasa con w. Entonces w, nos vemos que cuando x tiende a 0, pues esto se acerca, x se acerca a 0, entonces esto de aquí es 1, 1 menos 1 nos da 0, ¿no es cierto? Entonces el w se acerca a 0. Despejamos el x como w más 1 es igual a la x, el 1 lo pasamos al otro lado a sumar, y en la parte de acá únicamente sacamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, y el logaritmo natural, aplicamos aquí esta propiedad, entonces la propiedad del exponente de aquí, este x, lo podemos sacar acá afuera, y simplemente allá despejar x, ¿sí? Este logaritmo natural de a está multiplicándole al x, entonces pasa al otro lado a dividir. Y nos queda el logaritmo natural de w más 1 sobre el logaritmo natural de a. ¿Por qué despejamos x? Porque en nuestra expresión tenemos a nuestro x aquí, fíjense, nuestro x está aquí. Y entonces si hacemos el cambio de variable tendremos que poner también qué es x, ¿sí? Entonces, fíjense aquí. Ya reemplazamos primero lo que está en el numerador, que era w, fue el cambio de variable que hicimos, y reemplazamos lo que estaba en el denominador, que era un x, pero x llegamos a que era el logaritmo natural de w más 1 dividido por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Haciendo extremos y medios, este logaritmo natural puede salir simplemente como numerador, y este w que está acá arriba podemos bajarlo como 1 sobre w. Entonces aquí vamos a hacer algo parecido que ya vimos arriba. Fíjense, el límite de este logaritmo natural de a es un número cualquiera, entonces simplemente hacemos la regla del producto. Aquí no he justificado, pero bueno, aquí hacemos lo que es el límite finito de un producto. Pero bueno, sí se entiende, ¿no? Producto y de una constante. Porque sabemos que el logaritmo natural de a es una constante. Sí, listo. Y aquí hallamos L1, que L1 sería únicamente lo que está en el denominador, el límite del logaritmo natural de todo esto. Entonces hallamos el límite de lo que está dentro del logaritmo. Y fíjense que de nuevo se nos forma E, ¿sí? Nuevamente se nos forma E. Entonces tenemos el logaritmo natural de E y sabemos que esto es igual a 1. Entonces tenemos que el límite de lo de abajo, todo este límite de aquí aplicamos la regla del cociente, es igual a 1, y bueno, en la parte de arriba el límite de 1, pues simplemente es 1, ¿cierto? Entonces, como todo esto es 1, todo esto de aquí, vimos que ya era 1, todo esto de aquí era 1, logaritmo natural de a por 1 sobre 1, nos queda el logaritmo natural de a. Tal vez aquí lo que hubiera estado un poquito complicado hubiera sido darse cuenta del cambio de variable. Luego lo demás, véanle, ya tenemos. Fíjense, nosotros podemos construir Neper en cualquier parte, ¿le ven? Siempre que tengamos por ahí exponentes o en los logaritmos naturales, tenemos que fijarnos que nosotros podemos llevar lo que le está multiplicando el logaritmo natural al exponente del logaritmo, ¿sí? De lo que está dentro del logaritmo, ¿sí? Entonces, con eso podemos irnos dando cuenta más o menos de cómo podemos ir resolviendo, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí ni siquiera eran ejercicios de Neper, únicamente una partecita pudimos usar Neper para justificar lo demás, ¿sí? Listo, entonces eso es lo que pasa, chicos, con este límite, y cuando lo vean pueden acordarse que esto les quedaba el logaritmo natural de, entonces esto les va a quedar el logaritmo natural de lo que está aquí como base de esta función exponencial, ¿sí? Recuerden, esta es una función exponencial. Listo, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Pónganla Disculpa, ahí. Justin. Dime. Cuando es la A es un número cualquiera, ¿no es cierto? Y cuando es la E es netamente el épsilon. Cuando es la A en este ejemplo de aquí, te estoy diciendo que A tiene que ser positivo y diferente de 1. ¿Sí? Solo ahí se cumple esto.
¿Por qué? Porque vas a sacar el logaritmo natural de A, entonces no puedes sacar el logaritmo de un número negativo, ¿sí? Y tampoco si sacas de 1, esto te queda 0. Entonces, no. ¿Sí? En este caso, la A es un número... La A es más general. La A puede ser el E también. Pero si es el E, entonces aquí te queda el logaritmo natural de E, y esto pues es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, eso. Habrán profes que les dejen usar, otros que no, entonces ya les dejo ahí las demostraciones por si algún día se llegan a topar con ese tipo de límites y no saben cómo resolver, ¿sí? Aprovecharán, chicos, este material. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda? Listo, parece que no. Ya bien, chicos, entonces, habiéndose explicado ya esos límites, vamos a empezar con lo que es continuidad de funciones, ¿sí? Para continuidad de funciones, chicos, vamos a establecer lo que es en sí la definición de continuidad y para ello vamos a presentarles las tres condiciones, ¿sí? Entonces, vamos a decir, chicos, que una función es continua. Voy señalando para que se vayan conmigo. Vamos a decir, chicos, que una función es continua en un punto C, si solo si cumple con las siguientes condiciones, ¿sí? Con las siguientes condiciones de continuidad, ¿sí? Estas van a ser las condiciones de continuidad, full importantes, chicos, que ya desde este momento se las empiecen a grabar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las condiciones de continuidad? Pues la primera, que primero que ese punto C pertenezca al dominio de nuestra función, ¿sí? Primero eso, que pertenezca al dominio de nuestra función. Luego, ¿qué vamos a hacer? La segunda condición de continuidad es que exista el límite de la función cuando x tienda a ese punto, ¿sí? Que el límite de la función cuando x tiende a ese punto exista, ¿sí? Esto de aquí es lo importante. Vamos a remarcarle. Existe el límite, es decir, que el límite de la función cuando x tiende a ese punto es igual a L. ¿Qué quiero decir con existe? Que no puedo tener respuestas de infinitos y no puedo tener respuestas de que los límites laterales son diferentes, porque recuerdan que si los límites laterales son diferentes, entonces el límite sí existe. Y si el límite diverge a alguno de los infinitos, sea infinito positivo o negativo, entonces el límite no existe. ¿Qué tiene que pasar? Que el límite sea igual a un numerito L, ¿sí? Siempre hemos representado al L como un numerito conocido, ¿no es cierto? Listo, entonces este límite tiene que existir, es la segunda condición. Y la tercera condición es que la función evaluada en ese punto, ¿ven? El valor de la función evaluada en ese puntito C sea igual al valor que obtuvimos en el límite, ¿sí? Y estas son, chicos, las tres condiciones que deberán cumplirse para decir que una función es continua. Y bueno, ya si decimos que una función ya es continua, si sabemos que una función es continua, entonces decimos que el límite de esa función cuando x tiende a c es igual a f de x. Y aquí, chicos, va a estar la explicación de por qué ustedes, cuando les dije que resolvamos límites, ya luego lo vamos a ver, tal vez en esta clase probablemente. Aquí va a estar prácticamente toda la explicación de por qué cuando nosotros resolvemos límites, podemos a veces simplemente reemplazar el valor de esta función, evaluar este valor en la función. Directamente hacemos esto. Recuerda que a veces no calculamos el límite, sino hacemos directamente esto. Este valor de C lo evaluamos directamente en la función. Y eso podíamos hacer, chicos, yo no les había mencionado tanto porque no habíamos visto esto. Lo podíamos hacer, chicos, porque las funciones que estábamos trabajando eran funciones continuas, ¿sí? Y eso se puede hacer siempre que ustedes tengan funciones continuas, ¿sí? En ese punto, en este punto de aquí, ¿sí? Entonces, para entender la idea, chicos, vamos a ver algunos ejemplos un poquito gráficos. Entonces, fíjense aquí. Esta función es la función homográfica. Y la función homográfica, chicos, en el punto en que x es igual a 0, recuerden que por la derecha tiende a más infinito y por la izquierda tiende a más infinito, por la izquierda de 0, ¿no? Por la izquierda de 0 a menos infinito y por la derecha de 0 a más infinito, ¿no es cierto? Cuando nos acercamos a 0. Entonces, recordemos, chicos, que tienen que cumplirse, para que una función sea continua, tienen que cumplirse las tres condiciones. Que el límite exista, que
el 0 sea parte del dominio de la función y que el límite sea igual al valor evaluado en esa función. Vamos a analizar la primera condición, chicos. La condición 1. Recuerdan que nos decía que el puntito 0, o sea, en este caso vamos a analizar en 0, pertenezca al dominio de la función. Chicos, ¿esto se cumple? Si nosotros queremos decir que si hacemos el análisis de continuidad de esta función en el punto 0. No. No, chicos, si ven, aquí esta parte de aquí, 0 no pertenece al dominio de la función. Sí, 0 no pertenece. Entonces, aquí podemos decir que esta función no es continua. P de x no es continua. Empezando por la primera condición, ¿no es cierto? ¿Por qué? Podemos poner abajo. No es continua en 0, perdón. No es continua en x igual a 0, porque 0 no pertenece al dominio de nuestra función. ¿Sí? Sí, entonces nuestra función no es continua en x igual a 0 porque 0 no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Listo. Fíjense, esta función. Fíjense que aquí vamos a analizar la continuidad en x igual a pi medios. Entonces, en esta función, cuéntenme, pi medios pertenece al dominio de la función. No. Yo parece que veo que sí. Fíjense, cuando x es igual a pi medios, tenemos un valor en nuestra función. ¿Qué sería Entonces, 3.14? ¿Sería cuánto? El valor de pi que sería 3.14, ¿verdad? Sí Ah, tendría valor. No, porque fíjense, la función g está definida de esta manera. Se comporta como un seno de x cuando x es cualquier número diferente de pi medios. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos un valor diferente de pi medios, tenemos, fíjense, esta función seno de aquí. Pero cuando nosotros tenemos que x es igual a pi medios, el valor de x es pi medios, este pi medios de aquí. Entonces, fíjense, tenemos que nuestra función no es el seno, fíjense, eso está en blanco, sino que ahora es el valor 3. ¿Ya ven? Entonces, ¿cuál sería, chicos, el valor de la función evaluado en pi medios? 3. Exactamente, sería el valor de 3. ¿Sí? Porfa. Verán. Ya. Entonces, revisemos primero la primera condición. Tenemos que el límite, que nuestro valor al que queremos analizar, vamos a analizar en pi medios, pertenezca al dominio de la función. Entonces, en este caso, cuéntenme, pi medios, ¿pertenece o no pertenece al dominio de la función? Sí, pertenece. Sí. Sí pertenece, ¿no es cierto? Sí tenemos un valor de la función cuando x es igual a pi medios. Entonces, cumplió la primera parte. Segunda parte, que el límite que exista, el límite cuando x tiende a pi medios de f de x. Perdón, en este caso de g. G acá arriba y g acá abajo. Entonces, cuéntenme, chicos, ¿a cuánto es igual este límite aquí? El límite cuando x tiende a pi medios. No, acuérdense de la definición del límite. 1. 1. Exactamente, chicos. Acuérdense que el valor cuando nos acercamos el límite es el valor al que nos acercamos. Fíjense, no es el valor en el que está evaluado. Fíjense aquí, cuando nos acercamos a pi medios, nos acercamos a esta parte de la función. No nos acercamos a la parte de acá arriba, cuidado. Esto me parece que sí les evalué en la lección de la semana pasada. ¿Sí? Entonces, fíjense, nos acercamos aquí, a este puntito, y es decir, en el eje Y, nos acercamos a este de acá. Y sí, precisamente ese límite es igual a 1. ¿Sí? Estudiarán, chicos.
Ya. Entonces, ha cumplido la segunda condición y ahora tenemos que ver qué pasa con la tercera condición. La tercera condición nos dice que el valor de la función evaluada en pi medios tiene que ser igual al límite cuando x tiende a pi medios de g de x, perdón. Siempre me olvido, la costumbre. Ya, g de pi medios es igual al límite cuando x tiende a pi medios de g de x. Tiene que cumplirse, chicos, esa condición. Entonces, hagamos el análisis. ¿Cuánto es el valor de la función evaluada en pi medios? Es 3. Exactamente. Fíjense cuando nuestra x es pi medios, nuestra función. Cuando x es pi medios, nuestra función nos va a botar un valorcito de 3. Exactamente. Entonces aquí tenemos un valor de 3. Pero el límite cuando tendemos a ese punto, ¿a qué es igual? Ya lo dijimos. A 1. Exactamente. ¿Se cumple, chicos, que estas dos son iguales? No. ¿No es cierto? Esto de aquí es diferente a esto de acá. Y entonces, ¿qué podríamos concluir, chicos? Que no es función continua. Exactamente. Esta función no es una función continua, precisamente por las condiciones que estamos viendo. Entonces aquí vamos a decir que esta función g, es decir, simplemente g, porque el nombre de la función en sí es g. G no es continua en x igual a pi medios, porque f evaluado en pi medios es diferente al límite cuando x tiende a pi medios de g de x. Perdón, sí, g de x. Aquí me fui. Ya. Listo. Entonces, fíjense que no importa si se cumple una, no importa si se cumple dos, tienen, chicos, que obligatoriamente cumplirse las tres condiciones para nosotros poder decir que una función es continua en un punto, ¿sí? Por ahora estamos analizando continuidad en un punto, luego veremos continuidad en un intervalo, ¿sí? Por ahora solo centrémonos en la continuidad en un punto, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, es lo que está pasando. El límite existe, sin embargo, este límite es diferente a la función evaluada en ese punto, ¿sí? Y ahora vamos a ver un tercer ejemplo, que va a ser este de acá abajo. Y en este tercer ejemplo, chicos, vamos a ir haciendo el mismo análisis. Solo porque no se ve bien, chicos, este puntito que está aquí, la coordenada en y de ese punto es e a la 2/3, ¿sí? Este punto de aquí es e a la 2/3, ¿sí? Ya. Entonces vamos a analizar, chicos, ahí la continuidad en x igual a 0. ¿Sí? Vamos a esto. Entonces, cuéntenme. La función está en la parte izquierda. Esta es la función, f de x, que vamos a usar. Cuéntenme. Cuando x es igual a 0, perdón, x igual a 0 pertenece al dominio de la función. Sí, sí pertenece. Exactamente. ¿Por qué? Porque x igual a 0. Nuestra función es e a la 2/3, ¿no es cierto? Entonces, en x igual a 0, vamos a poner aquí la primera condición de que x igual a 0 pertenece al dominio de nuestra función. ¿Sí? Ya, primera propiedad cumplida. Segunda propiedad. El límite, existe el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función f de x. ¿Existe, chicos, este límite? Sí.
¿A qué es igual? Elevado a las 2/3. Exactamente. Fíjense aquí, chicos. Nos acercamos por la izquierda a este valorcito de aquí. Nos acercamos por la derecha a este valorcito de aquí. Cuando nos acercamos a 0, ¿no es cierto? Nos acercamos a 0 y nos acercamos a 0. ¿Ya ven? Entonces, en el eje Y nos estamos acercando, pues, a este valor que está aquí, justo en este punto. ¿Qué les había dicho que era E a la 2/3? ¿Ya ven? Y ahora, vamos a analizar la tercera parte. Cuéntenme a qué es igual la función evaluada en x igual a 0. Elevado a las 2/3. Exacto, y eso lo vemos porque la función está aquí. Fíjense, la definición de la función es e elevado a las 2/3. ¿Sí? Entonces, f de 0 es e igual a 2/3. Vámonos con negrito para que resalte un poquito. E elevado a la 2/3. ¿Y esto es igual, chicos, al límite de la función en ese punto? ¿Sí o no? Sí. Exactamente, fíjense acá arriba. Esto es igual al valor de la función evaluada en ese punto. El límite, perdón, el valor de la función, al límite de la función cuando x tiende a ese punto. Y fíjense, aquí se han cumplido las tres propiedades. Y si se cumplen las tres propiedades, ¿qué podemos decir, chicos, de la función? Es continuo. Ya es continua, pero ¿en dónde? ¿En dónde estamos haciendo el análisis de continuidad, chicos? En x es igual a 0. Exactamente. Entonces podemos decir que por tanto, f es continua en x igual a 0 porque se cumplen las tres condiciones. Listo. Esto, chicos, es de manera gráfica lo que vamos a hacer. De hecho, este es un ejercicio que creo que va a quedar para ustedes de deber. Aquí ustedes van a tener que encontrar unos valores que yo ya les estoy entregando aquí las respuestas. Este de aquí va a ser un valor A y este de aquí va a ser un valor B. ¿Sí? Y ustedes tendrán que encontrar cuáles son los valores de A y B para que esta función sea continua. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver, primero quiero preguntarles si está claro, chicos, las condiciones de continuidad. Fíjense, una manera de verle si una función es continua o no, así de manera gráfica nomás, es haciendo esto de aquí. Si ustedes, chicos, pueden graficar la función por ese punto sin levantar su mano, es decir, llegan aquí y siguen acá. Si ustedes pueden graficar una función sin levantar la mano, entonces la función es continua. ¿Sí? A eso pueden guiarse de manera gráfica. Si ustedes pueden graficar esta función sin levantar la mano, entonces la función es continua. ¿Por qué? Porque fíjense acá lo que pasa. Para graficar, por ejemplo, nuestra función 1 sobre x, la función homográfica, tendríamos que de ley levantar la mano, ¿no? Hacer esto y luego levantamos la mano para hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, no es una función continua. No es una ley, chicos, pero sí es una manera que pueden verlo. Fíjense aquí, para graficar esto, podemos hacer esto de aquí, esto de aquí. Llegamos aquí, pero aquí no podemos continuar. Tenemos que dejarle de ley libre porque eso no está graficado. Entonces, tenemos que levantar la mano para continuar. Y levantar la mano para poner que esta función está definida justamente en ese punto. Sí. Entonces, una manera, chicos, que pueden verle es que si ustedes pueden graficar sin levantar la mano, entonces la función es continua, ¿sí? Ustedes pueden construir el grafiquito sin levantar la mano, entonces la función es continua. Como aquí. Aquí podemos hacer todo sin levantar la mano. ¿Está bien? Entonces, pero acá arriba, cuando no es continua, no se puede hacer eso. Fíjense, no es continua. Ya. Eso. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ya un poquito nomás, un poquito más práctico. ¿Sí? Vamos a analizar. Ok.
aquí, analizar la continuidad de f en x igual a 0. ¿Y cuál va a ser nuestra función f? F de x va a ser igual a, un poquito más grande, e a la x menos 1 sobre x. Y esto para todo x diferente de 0. Y es igual a 1, la función es igual a 1 cuando x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar la continuidad de nuestra función. Espérense, pongámosle. Ya, entonces, listo, ya. Vamos a analizar la continuidad de f y g. ¿Sí? Me acaba de ocurrir cómo mejorar el ejercicio. Además, un ejercicio que les vayan a tomar, chicos, después, pero sí es un ejercicio que les ayuda a entender las ideas. Entonces, de f y g, este va a ser f. Y este va a ser g. Pero g ya le voy a cambiar los detalles. Únicamente va a ser la cotangente. Y acá 3. Sí. F y G. Ya. Entonces, cambiando de color, está muy... dámelo solito. Ya. Ahora. Listo. Entonces vamos a analizar la continuidad de estas dos funciones. Y para ello, chicos, vamos a ir aplicando cada una de las tres condiciones a cada una. Entonces, primero vamos a analizar la función f. ¿Sí? Primero analizaremos f. Vamos a ver, 1. Análisis de f. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a analizar primero nuestra función f en x igual a 0. Entonces, fíjense aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que primero irnos fijando, chicos, en las tres propiedades, ¿no? Las tres condiciones, ¿no es cierto? Primera condición. ¿Qué nos decía la primera condición? Cuéntenme para analizar cuando la continuidad en x igual a 0. Díganme, váyanme diciendo ustedes. ¿Qué nos dice la primera condición? Si 0 pertenece al dominio de la función, Exacto. x es igual a 0. 0 tiene que pertenecer al dominio de la función f, ¿no es cierto? Cuéntame, ¿eso sí se cumple o no se cumple? Tú misma, Emily. Sí, Sí, sí se cumple, ¿no es cierto? Listo. ¿Cuál era nuestra segunda condición? Que existe el límite. Entonces, que exista el límite cuando cuando x tiende a 0 de nuestra función f de x. Entonces, esto vamos a calcularlo, ¿no es cierto? El límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? ¿De qué función, chicos, tienen que sacar el límite? Ustedes tienen dos en partes, uno. ¿saben? ¿De cuál definición? ¿De cuál? En 1. Ya, ella dice en 1. ¿Quién más? ¿Alguien dice otra cosa? Todos piensan que hay que sacar de 1. Creo de x menos 1 sobre x. Ya. Los que crean que hay que sacar de 1, pongan like. Los que crean que hay que sacar cuando tiende a 1.
Ya vamos a ver cómo está la competencia. Al parecer solo Alejandra, Ronaldo, ya tenemos 2. Y Emily, pues que fue la que lo propuso, 3. Y los que crean que hay que sacar de E a la X menos 1 sobre X, pongan like. Ya. Listo. Verán. Vamos a fijarnos aquí esta partecita. Chicos, cuando nosotros estamos calculando un límite, acuérdense siempre que no estamos calculando el valor en ese punto. Cuando calculamos un límite, cuando X tiende a 0, por ejemplo, decimos que nos acercamos a 0, pero nunca somos 0, ¿sí? Cuando calculamos un límite, decimos que nos acercamos tanto, pero tanto, pero tanto a 0, pero nunca somos ese número, nunca somos 0, ¿sí? Recuerden lo que veíamos acá arriba. Fíjense, aquí nos acercábamos tanto, tanto a pi medios, pero nunca éramos pi medios, ¿sí? Por eso analizábamos acá. ¿Le ven? Nunca éramos pi medios. Entonces, eso en el eje Y, ¿qué pasaba? Analizábamos pues la función en la que estaba definido los alrededores de pi medios. Entonces, fíjate los alrededores de pi medios, ¿dónde están definidos? Pues en esta función seno, ¿no es cierto? Y esta función seno, fíjate que no está definida cuando x es igual a pi. Pero eso mismo es lo que buscamos. No buscamos los valores cuando x es igual a pi medios, sino que aquí buscábamos los valores cuando x se acerca a pi medios, cuando somos valores muy, muy cercanos a pi medios, pero no somos pi medios, ¿sí? Entonces, en la parte de acá abajo, nosotros vamos a buscar valores, vamos a sacar el límite de nuestra función cuando somos valores muy cercanos, chicos, a 0, pero no somos 0, es decir, nunca, 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 chicos, somos 0. Vamos a buscar valores muy cercanos a 0, ¿sí? Entonces, cuando vamos a buscar valores muy cercanos a 0, fíjense la definición para los valores que son diferentes de 0, por ejemplo, 0.01, 0.001, 0. Menos 0.00002, todos esos están, chicos, aquí. Los valores que están alrededor de 0, los valores que están justo a los laditos de 0, son estos de acá, no son los de acá. Recuerden, no buscamos analizar cuando x es igual a 0, buscamos analizar cuando x es muy, muy, muy cercano a 0, ¿sí? Entonces, cuando x es muy, muy cercano a 0, es justamente en esta definición, ¿sí? Entonces, tenemos que hallar el límite de esta parte de aquí, ¿sí? No sé, ¿está claro ahí, chicos? Sobre todo los que me dijeron que iba a ser este. Tenían razón en que equivocarse. No lo habíamos visto la definición de continuidad y no habíamos estudiado. Entonces, esa era la explicación que correspondía ahora. Cuéntenme. ¿Estaba más claro a los que me dijeron, no recuerdo quién era, Emily, Ronald, creo que también dijo Ronaldo? Sí, Ya, listo. Buenas. Buenazo, buenazo. Listo. Entonces, al hallar el límite cuando x tiende a 0, pues vamos a utilizar esta función, e a la x menos 1, porque esta es la definición cuando la función se acerca a 0, ¿no es cierto? Entonces, cuéntenme cuánto es igual este límite. 1 ¿Por qué? por infinitesimos equivalentes. Exacto. Y por la demostración que ya les hice arriba, ¿no es cierto? Entonces, por infinitesimos equivalentes. ¿Sí? Por infinitesimos equivalentes. Entonces, ya tenemos el calculador de valor. Ahora cuéntenme cuánto vale la función evaluada en x igual a 0. Ahí sí es 1. Ya, exactamente. Entonces, nuestra función evaluada en 0 es igual a 1. Exactamente. A 1. Y bueno, esto hay que ponerle otro colorcito, solo para que se vea elegante. Ya. Y entonces analicemos esta función, perdón, el valor evaluado en x igual a 0 de nuestra función es igual al límite. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces se cumplen, chicos, las tres propiedades. Y ahora simplemente podemos concluir, vamos a poner por, que se cumple 1, se cumple 2 y se cumple 3. F es continua.
en x igual a 0. ¿No es cierto? F es continua en x igual a 0. ¿No es cierto? Ya. Entonces, ahora chicos, hagan el análisis para esta de acá, para g de x. Y cuéntenme si es continua, si no es continua. Me van a decir si se cumple la primera condición, si se cumple la segunda, y si es que se cumple, a cuánto es el valor del límite. Y eso. Espérense, antes de que le hagan el análisis, denme un ratito, voy a modificarles un poquito esta expresión de acá arriba. Para que ya tengan un poquito más de trabajo y no esté tan sencillo el ejercicio. Ya. ¿Estamos, chicos? Vamos a ir preguntando. Kenny Navarrete, cuéntame. La primera condición, ¿se cumple o no se cumple? ¿Por qué? Sí se cumple porque x está definida en 0,3. Ya, la función está definida en x igual a 0,3, no x, la función. ¿Sí? Listo. Alejandra, cuéntame, ¿ya leíste el límite? El límite, existe un límite de que x pertenece a 0 de f de x, del límite sería de x del arco Arco tangente. Ujú. tangente de x de 3 sobre 3x al cuadrado. ¿Sí o no? Ya, pero cuéntame cuánto es igual ese límite o todavía no lo resuelves. No, todavía no lo resuelvo. Ya, listo. Dale nomás. ¿Alguien ya le resolvió ese límite? Es Creo que igual es a un un tercio. Sí, es un tercio. Están en lo correcto. Listo, entonces les doy tiempo un poquito para que se igualen, pero lleguen ya hasta esta parte. El límite es un tercio y no es muy difícil verle porque tienen que construir un infinitésimo. Bueno, no, tienen que acomodarle un infinitésimo. Por ahí, ¿cómo se llama? Dividir unas partes que son iguales y por ahí multiplicar por un tercio. Pero denle. Luego les pregunto ya la última parte. Ya irán concluyendo, ¿no? Irán concluyendo si ya van acabando. Por la primera condición, segunda condición y tercera condición, podemos concluir que tal cosa, ¿no? Ya. Listo, entonces, cuéntenme a qué es igual el valor de la función evaluada en ese punto, en x igual a 0. Es igual a 3. Exactamente. Y ahora cuéntenme, ¿se cumple que el valor de la función evaluada en ese punto es igual al valor
del límite que obtuvieron. No, Entonces, ¿qué pueden concluir? que no es una función continua. No, no puedes concluir eso. En x igual a 0. Eso sí puedes concluir. Tú puedes concluir que no es una función continua en un punto, ¿sí? No hemos hecho el análisis para todo. Bueno, sí, o sea, también ¿cómo se llama? Traspola para el otro, la otra definición, pero todavía no hemos visto eso. ¿Sí? Por ahora, y mientras hagas solo este análisis, puedes decir que esta función no es continua en ese punto, ¿sí? Listo. ¿Tuvieron algún problema, chicos? Tal vez en resolver el límite o algo así. Yo esperaría que no. Pero si tienen algún problema, me avisan. Sí. Listo. Vamos entonces a la parte, a la siguiente parte. ¿Sí? Ya para G únicamente vamos a decir aquí que, para que no se quede tan vacío esto, vamos a decir que 1 cumple, 2 cumple, pero 3 no cumple. Entonces, no es continuo. G no es continua en X igual a 0. Sí, listo. G no es continua en X igual a 0. Solo para que no quede esto sin resolver. Listo. Entonces, ya habiendo visto eso, chicos, obviamente estos ejercicios no les van a tomar, ¿no? Estos ejercicios son muy sencillos. Un ejercicio que les podrían estar tomando es parecido al de acá, ¿no? Algo así ya les pueden estar tomando. Pero únicamente es para entender la idea, ¿sí? Ir entendiendo la idea, las definiciones y ya. Ya saben, siempre hacemos ejercicios sencillos para entender ideas y luego sí nos vamos a los subiendo de nivel, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a ver ahora los tipos de discontinuidades, ¿sí? Hay algunos tipos hay dos, de hecho, hay dos tipos de discontinuidades. ¿Qué es una discontinuidad, chicos? Que no sea continua, ¿no? Tipos de discontinuidades, ¿sí? Y hay dos tipos de discontinuidades, chicos. Hay la discontinuidad evitable y la discontinuidad no evitable. Continuidad. Los profes en la poli, no los profes, sino en los documentos de la poli le llaman evitable. Pero también yo cuando aprendí esto en el curso ese que les digo, de la otra universidad, le llamaban, la traducción era removible. ¿Sí? Removable. Entonces, removible creo que es con B. ¿Alguien me confirma? O removible con V. No me acuerdo. Removible. Remover. Con V creo que es. Ya, entonces la discontinuidad evitable o removible. Y tenemos la discontinuidad no evitable o no removible. ¿Sí? Discontinuidad no evitable. O, no, azulito, no removible. Listo. Entonces, la discontinuidad evitable. ¿Cuál es la discontinuidad evitable? Es cuando ustedes tienen tres condiciones, ¿no? La discontinuidad evitable es cuando la primera se cumple, la segunda se cumple, pero la tercera no se cumple. ¿Sí? Esta cumple y esta no cumple. ¿Sí? Cuando la primera condición se cumple, es decir, el punto en el que estamos analizando pertenece a la función, la segunda se cumple, significa que, existe el límite de la función en ese punto, y también la tercera que no se cumple, pues que no son iguales, ¿no? El límite evaluado en ese punto no es igual al valor de la función
O sea, el límite cuando x tiende a ese punto de la función es diferente al valor de la función evaluada en ese punto, ¿sí? Entonces, esta va a ser la discontinuidad evitable. Cuando, chicos, podamos nosotros, ya lo vamos a ver gráficamente, vamos a subir arriba de nuevo. Pero es básicamente esto, ¿sí? Cuando cumple la primera, cumple la segunda, pero no cumple la tercera, ¿sí? ¿Y cuál es la discontinuidad no evitable? Pues la discontinuidad no evitable es cuando cumple la primera. Bueno, de hecho, no es necesario que cumpla la primera. Vamos a dejarla así. Cuando, así, no evitable, no es necesario. Entonces, cuando cumple, pero cuando no cumple la segunda, cuando no cumple la tercera, obviamente, si no cumple la segunda, pues ya decimos que esto no existe, el límite no existe, entonces no va a cumplir la tercera. Y esta de aquí puede cumplir o no. Esto puede cumplir o no. Es indiferente de la primera, ¿sí? Entonces, a ver, esto en palabras, medias bruscas y todo, ¿no? Pero les voy a poner también la definición. Únicamente queríamos ver esto. Bien. Voy a poner la definición, igual para que no vayan a decir que yo les enseño a la maldita. Aquí está. Discontinuidad evitable y discontinuidad no evitable. Voy a bajarle esto. Bueno. Entonces, aquí está. Fíjense. Discontinuidad evitable y discontinuidad no evitable. Cuando decimos que una función presenta una discontinuidad evitable, se dice, sea f una función real, se dice que existe una discontinuidad evitable en el punto C cuando el límite, cuando x tiende a C, de f de x existe. ¿Sí? Si el límite de cuando x tiende a C existe, entonces la discontinuidad es evitable. Bueno, y eso era la condición 2, pero obviamente para que ese límite exista, perdón, chicos, acá arriba no es necesario esto. También, no es necesario si cumple o no cumple. Perdón, sí, me confundí un poquito. Listo, entonces, no es necesario en ninguna de las dos condiciones que cumpla o no cumpla la primera. Simplemente la discontinuidad evitable tiene que cumplir la segunda condición. Entonces, nosotros podremos luego redefinir una función que sí que tenga que ya no presente esa discontinuidad, ¿sí? Entonces, eso. Cumple la segunda parte, ¿sí? La segunda condición, de que existe el límite, ¿sí? Y la discontinuidad no evitable, pues simplemente es una función, sea f una función real, se dice que una discontinuidad no evitable en el punto C, cuando este límite no existe, ¿sí? Entonces en sí no cumple la segunda, ¿sí? Ya, obviamente aquí sí se tiene que dar que esto no se cumple para que sea una discontinuidad, porque si esto se cumple, y bueno, si esto se cumple, obviamente esto de acá se cumple, entonces ahí ya no tendríamos discontinuidad. Por eso este tiene que no cumplirse para que sea una discontinuidad evitable, ¿sí? O removible, ¿sí? Entonces, en pocas, ¿qué es? Evitable que el límite de la función en ese punto exista, no evitable que el límite de la función en ese punto no exista, ¿sí? En pocas palabras es eso. Ahora aquí, el límite cuando x tiende a c de la función f de x existe. En la parte de acá abajo, el límite de la función de cuando x tiende a c de la función no existe, ¿sí? Entonces, ya con este brevísimo concepto podemos regresar a nuestros ejemplos anteriores y cuenten esta discontinuidad, porque sabemos que ya esto no es continuo. ¿Esta discontinuidad es evitable o no evitable? ¿Removible o no removible? Cuando la discontinuidad aquí, cuando x tiende a ser, en x igual a 0. No evitable. No evitable, exactamente. No evitable o no removible. ¿Por qué? Porque el límite de esta función no existe, ¿no? Cuando x es igual a 0, uno se va más infinito, otro se va menos infinito, ni siquiera existe.
¿Le ven? Y en la parte de acá, ¿tendríamos una discontinuidad evitable o no evitable? Evitable, Es evitable, ¿por qué? porque existe el límite. Exacto, porque existe este límite. Fíjense, nosotros pudimos hallar el límite. Entonces, ¿por qué se dice que es evitable? Porque nosotros podríamos jugar con nuestra función de manera que nosotros podemos hacer que nuestra función sí sea continua, ¿sí? En las no evitables, como la de acá, sí que no podemos hacer nada, por eso mismo es no evitable. O sea, ahí hay una discontinuidad y qué pena, no se puede hacer nada más. Pero en la otra de acá, en esta, sí que podemos hacer algo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues esto de aquí. Este 3 que está en la parte de aquí, que es justo el que nos está haciendo la falla, ¿no es cierto? Si fuera solo un seno, fuera toda esta función, estuviera todo bien. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es redefinir nuestra función. Chicos, ¿vieron redefinir funciones en mate de prepo? Cuéntenme. ¿Se acuerdan? ¿Vieron cómo redefinir funciones cuando sacaban, me parece que eso les daban cuando están viendo monotonía, cómo hallar el recorrido y esas cosas? Me parece que ahí saben darles cómo redefinir funciones para que sean inyectivas, biyectivas o sobreyectivas. ¿Vieron eso? ¿Les suena? Solo díganme para saber si puedo partir de ahí o no. Decidimos cuando fue función, conjunto, restricción, algo así. O función, restricción. Ya. Listo. Entonces, bueno, vamos a tratarlo como si no. Entonces, en la parte de aquí, fíjense, si nosotros este puntito que está acá arriba, lo cogemos y lo traemos para acá abajo y lo ubicamos justo aquí, que es donde prácticamente lo hemos quitado. Entonces, esta función sería continua, ¿no es cierto? Y por eso nos dice que sería evitable, porque si nosotros hacemos este trabajito de aquí, de traer el puntito de discontinuidad acá abajo, pues nos quitamos la discontinuidad y por eso vamos a poder evitar la discontinuidad, ¿sí? Entonces, ¿qué valor tendría que tener aquí en x igual a pi medios nuestra función para que la función sea evitable, para que la función sea continua, perdón? ¿Qué valor tendría que tener en este punto? 1. Exactamente. Fíjense, aquí tenemos que pi medios se acerca al límite, era igual a 1. Entonces, si nuestra función en este punto valiera 1, perdón, la función en este punto valiera 1, entonces nosotros estaríamos quitándonos este valor de acá y poniéndolo, pintándolo este de acá. Y tendríamos ahí una función completamente continua. ¿Le ven? Y de hecho, ni siquiera tanto eso, también podemos redefinir esta parte de acá, porque el seno de pi medios es 1, entonces podemos directamente decir que esta función es igual al seno de x para todo x elemento de los reales. Entonces, fíjense aquí, ¿qué habremos hecho? Habremos redefinido nuestra función, ¿sí? De nuestra función que teníamos esta restricción de aquí, que 3, que f era igual a 3 cuando x es igual a pi medios, habremos transformado a una función que sí que es continua, que es la función seno de x, ¿sí? Únicamente eso. Eso es lo que nos quiere decir la discontinuidad evitable y no evitable. ¿Tiene alguna pregunta? Parece que no, ninguno. Ya. Continuemos entonces. A ver. Después de los tipos de discontinuidades, perdón, se me metió algo en el ojo. Ya. Después de los tipos de discontinuidades, pues vamos a tener también la continuidad en intervalos, ¿sí? Entonces, vamos a traerles de una vez el material, continuidad en intervalos. Listo.
Entonces, para la continuidad, chicos, en intervalos vamos a tener una diferenciación entre intervalos abiertos e intervalos cerrados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Simplemente una función. Nosotros sabemos, por ejemplo, que una función que está definida en un intervalo abierto a, b, que va desde los a, b, que va hasta los reales. Lo que pasa con esta función, lo que pasa con esta función es precisamente esto de aquí, que nuestra función va a ser continua en un intervalo abierto si es continua en este intervalo de aquí. ¿Sí? Para decir que es continua en este intervalo, o sea, simplemente tenemos que saber que X es continua, o sea, que, ¿cómo les explico? O sea, eso no es complicado, ¿verdad? Se dice que la función es continua en este intervalo, en el intervalo AB abierto, sí, solo si f es continua en todo X, ¿sí? Es decir, que para todo numerito X que nosotros tomemos que pertenezca a este A, B, resulta que toda la función es continua, ¿sí? Es decir, que si nosotros tomamos, por ejemplo, este intervalo, fíjense, aquí tenemos un intervalo abierto que aquí está menos pi, y aquí estaba pi. Entonces, aquí teníamos una función que estaba definida en el intervalo menos pi hasta pi. Nosotros podemos decir que esta función es continua si sabemos que es continua en cada puntito de este intervalo, es decir, en todos los puntos de este intervalo, ¿sí? Y para eso tendremos que hacer el análisis en cada uno de los puntos, ¿no? Y son muchos, son todos estos puntazos bastantes, ¿no? Tenemos que, para decir que la función es continua en ese intervalo, tenemos que decir que tenemos que hacer análisis en todos los puntos que están existiendo acá adentro. Entonces, ya vamos a ver un teorema que nos va a ayudar bastante para no tener que ahorrarnos esas cositas, pero en sí tenemos que hacer eso, ¿sí? Si queremos decir que la función es continua en ese intervalo, tenemos que asegurar que en todos los puntos de ese intervalo, en todos, absolutamente todos los valores de X, la función va a ser continua, y es decir, se va a cumplir todas las condiciones que ya hemos visto en la parte de arriba, ¿sí? Continuidad lateral, chicos, se dice que una función es continua por la derecha si el límite cuando X tiende por la derecha es igual a la función evaluada en ese punto. Y lo mismo cuando pasa por la izquierda. Decimos que una función es continua por la izquierda si solo si el límite cuando X tiende a ese punto por la izquierda es igual a el valor de esa función, ¿sí? Entonces, se puede ser continua por la izquierda o continua por la derecha, ¿sí? No hay problema en eso, aunque eso la verdad no sirve mucho para resolver ejercicios. Una función es continua en un punto, sí, solo sí, es continua por derecha y por la izquierda en ese punto. Es decir, se cumple tanto por la derecha como por la izquierda que el límite de la función en ese punto es igual al límite de la función por el otro punto, ¿sí? Por el otro lado. Y continuidad en un intervalo cerrado. Cuando analizamos continuidad en intervalos cerrados, tenemos que decir que la función es continua en un intervalo cerrado A, B, sí, solo sí se cumplen las siguientes tres condiciones nuevamente. Que la función sea continua en el intervalo AB, es decir, que haya continuidad en el intervalo abierto, es decir, f es continua en el intervalo abierto A, B. La segunda condición es que f es continua por la derecha del punto A. Y f es continua por la izquierda del punto B. ¿Qué es lo que se aumenta? Simplemente que debemos analizar los extremos, ¿sí? En los intervalos cerrados debemos analizar los extremos, ¿sí? Del punto B. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro dominio cerrado? Por ejemplo, podemos tener una función en un intervalo cerrado. Tenemos una función que está definida de esta manera. Entonces, decimos que está desde este punto de aquí hasta este punto de acá, donde la función toma estos valores de aquí, ¿sí?
Y está cerrado aquí y cerrado acá. ¿Qué tenemos, chicos, que verificar? Que la función sea continua en nuestro intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es verificar que la función es continua en el intervalo abierto. Vamos a decirle A, y este es nuestro intervalo B. Entonces, esta es una función f, que va de un intervalo cerrado a b, hasta, podemos poner los reales, no importa mucho. Entonces, fíjense, lo que debemos analizar es primero el intervalo abierto. Es decir, que todo lo que está dentro sea continuo. Si todo esto de aquí sea continuo, lo que está dentro. Y luego tendremos que analizar los extremos también. Tenemos que nosotros asegurar que esto de aquí, miren, fíjense, B sea continuo por la izquierda. ¿Le ven? ¿Por qué B es por la izquierda? Es continuo por la izquierda del punto B. Entonces hay que analizar, fíjense, la izquierda del punto B, ¿qué pasa cuando nos acercamos a B por la izquierda? ¿Sí? Tiene que ser continuo, es decir, el límite cuando X tienda a B por la izquierda de nuestra función tiene que ser igual a el valor de nuestra función evaluada en B, es decir, a f de B, ¿sí? Y lo mismo por la derecha. Fíjense, cuando nos acercamos a por la derecha, nos tenemos que acercar a un valorcito por acá arriba. Y lo que tiene que cumplirse acá, en cambio, es que el límite, cuando X tiende a por la derecha de nuestra función f de X, tiene que ser igual al valor de nuestra función evaluado en A, ¿sí? Eso es lo único que se agrega. ¿Sí? Es lo único que viene nuevo a la continuidad en intervalo abierto. Listo. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estos son detallitos que tendrán que grabárselos. Si pueden, yo siempre les subo, chicos, los folletos, perdón, las pizarras. Entonces, si pueden, porfa, revísense, ¿sí? Les sacan del OneDrive, ¿sí? Ahí tienen las pizarras, este material, chicos, pueden usarlo, úsenlo bien. No lo estarán prostituyendo mucho a mi pobre material, ya saben. Solo úsenlo ustedes, ¿sí? No vayan a estar regándolo por aquí y por acá. Si yo me entero, chicos, que en este curso de que se me sale material, no les doy el regalito que quiero darles al final. Quiero mandarles, fíjense, aquí estoy trabajando en estito, en las evaluaciones. Estoy recopilando todavía evaluaciones. Quiero resolver todo eso y pasarle los exámenes resueltos, pruebas y exámenes de los últimos 3 semestres. Si es que veo que no se han filtrado mis pizarros por ahí, están andando por todo lado, les mando la resolución de todos esos ejercicios. Algunos ya hemos hecho, pero sobre todo los que les van a servir son los que no hemos hecho aquí en clases, que serán temas de derivadas, temas de aplicaciones de derivadas, temas de integrales y aplicaciones de integrales, que son los que les van a servir más porque eso no vamos a ver en este curso. Entonces, eso. A ver, entonces, vamos a hacer un ejercicio. Sí, ok. Aquí lo tenían preparado. Ya, y vamos a analizar, chicos, vamos a empezar a analizar la continuidad. ¿Sí? Ok, quería mandarles este de beber, pero no estaría mal si les mando ahora. Y les mando este de acá de beber. Me parece correcto. Ya, vamos a ver, chicos, un ejercicio típico de estos exámenes. Pero, o sea, vamos ahorita sí ya a analizar lo que es, esto de continuidad en intervalos sí sirve, pero casi que no. No, casi que no les evalúan, perdón. Entonces, lo que nos vamos a centrar es en hallar el ejercicio típico, el tipo de ejercicios clásico que les toman a ustedes. Y por lo general, o sea, no solo a ustedes, sino en la mayoría de universidades, el ejercicio clásico de continuidad es este de aquí, ¿verdad? Vámonos a evaluaciones. Aquí, fíjense, prueba, este es del primer bimestre, la primera prueba. Les ponen una función y les dicen determinen los valores de A y B para que la función sea continua en los reales. Es decir, hay el valor el de A aquí, el de B acá, el de A aquí, el de B acá,
Y eso, este D, no me acuerdo qué pasó con ese D. Sí me acuerdo que hubo problemas con el D. No me acuerdo qué nos dijeron. Pero bueno, el hecho es que ya le voy a investigar. El ejercicio clásico es eso. El ejercicio clásico de continuidad es eso. Vámonos a la evaluación de acá. Fíjense en estos exámenes primer bimestre. Déjenme ver. Forma 1, examen segundo bimestre. Ah, no, todavía no he pegado el examen, la prueba del primer bimestre acá. Acá me falta ubicar la prueba del primer bimestre. Pero el ejercicio clásico es eso. Déjenme ver si lo tengo aquí. Para una vez proyectarles. Ya, aquí está. Les voy a compartir. Fíjense aquí también, el ejercicio clásico es esto de aquí. Es sin emplear L'Hopital, determinar los valores de A y B para que la siguiente función sea continua en los reales. Entonces, les piden encontrar a este valor de A que está aquí, este valor de B que está acá, y P1, P2 y P3 son los reactivos que ellos tienen. A ustedes les hubieran tocado unos numeritos aquí, sino que aquí la solución es de la prueba genérica. ¿Sí? Es una prueba, son pruebas de profesores esto, las resoluciones de profesores. Entonces, ese es el tipo de ejercicio que les toman siempre, siempre en continuidad. Y si no les toman en continuidad, no es un examen de la poli al menos. Tienen que tomarles un ejercicio típico de continuidad. Entonces, para ello vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a resolver este ejercicio. Vamos a determinar, lo que les dice siempre, determinar los valores de A y B. De tal manera que la función de que f sea continua en x igual a 0. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando hacemos continuidad, chicos, nosotros lo que nos vamos a dirigir siempre cuando hacemos este tipo de ejercicios va a ser remitirnos a las condiciones, ¿sí? A las condiciones de continuidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer que esta función sea continua en x igual a 0. Entonces, para que sea continua en x igual a 0, tienen que cumplirse las tres condiciones. Entonces, cuando vayamos resolviendo las tres condiciones, vamos a irnos fijando de qué está pasando. Entonces, nuestra función f va a ser justo la que les puse arriba el grafiquito. Nuestra función f de x va a ser igual a esta función de aquí. 1 más el valor absoluto del seno de x, 0 valor absoluto, elevado a dividido para el valor absoluto del seno de x. Listo. Ambos senos están dentro de valores absolutos, ¿sí? Acá abajo tenemos b y acá abajo tenemos e elevado a la tangente de 2x sobre la tangente de 3x. Ya. Entonces, verán chicos. Vamos a hacer el análisis y para ello, bueno, perdón, esto me faltan poner las condiciones. Esto pasa si la función está definida de menos pi sextos, menor que x, menor que 0. Esto si x es igual a 0. Y esto si 0 es menor que x y es, 0 es menor que x, 0 es menor que, y x es menor que pi sextos. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, chicos, el análisis? Tenemos que ver que el límite exista, ¿sí? El límite cuando x tiende a 0 exista, pero fíjense qué está pasando, chicos, aquí, y para ello me voy a traer la gráfica de acá arriba.
Ya, esta gráfica de aquí. Chicos, esta es la gráfica de esta función. Ya, obviamente, con el encontrado el valor, los valores que ustedes le están pidiendo allá. ¿Sí? No, les voy a dejar arriba. Listo. Entonces, fíjense lo que está pasando. Únicamente me la traigo para explicarles gráficamente lo que está pasando. ¿Sí? Lo que está pasando es que cuando tendemos a X, fíjense aquí, cuando tendemos ¿qué pasó? A X por la derecha y por la izquierda pasan comportamientos diferentes. Fíjense aquí, cuando tenemos a X por la izquierda, es decir, por valores menores que 0, tendemos por esta función. Fíjense esta de aquí. Cuando tendemos a X por la izquierda, ¿le ven? Tendemos a X por la izquierda. Tendemos por una función moradita, ¿le ven? Hasta está cambiado el color. Pero cuando tendemos a X por la derecha, fíjense, nos acercamos por otra función. ¿Le ven? Nos acercamos por esta función de acá. ¿Estamos? Entonces, lo que tienen que fijarse aquí, chicos, es precisamente eso de ahí. Que cuando nosotros hallemos el límite de esta función, nosotros vamos a tener que dividirlo en dos. Dividir el análisis de ese límite en dos. ¿Qué pasa cuando me acerco por la izquierda? ¿Y qué pasa cuando me acerco por la derecha? ¿Sí? Y para que ese límite exista, porque recuerden que la segunda condición era que ese límite exista, ¿qué tendrá que pasar, chicos, con estos límites laterales? Para que se cumpla la segunda condición de que el límite exista. Deben ser iguales. Exactamente, chicos. Para que se cumpla la segunda condición de que el límite exista, entonces lo que vamos a hacer va a hacer que esos dos límites sean iguales, ¿sí? Tanto por la izquierda y por la derecha de ese punto, esos límites tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos vamos a centrar. Vamos a aplicar las condiciones y vamos a ir hallando lo que tengamos que ir haciendo, ¿sí? Entonces, primero, vamos a ir justificando bonito para que vayan anotando también. Para que F sea continua en 0, debemos tener que ya sabemos que está definida en 0, ¿no es cierto? Entonces no me voy a detener a analizar qué pasa si está definida en 0. Fíjense aquí, cuando X es igual a 0 es B. Entonces no voy a detenerme a analizar esa parte. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Que el límite cuando X tienda a 0 por la izquierda de nuestra función F tiene que ser igual al límite cuando X tienda a 0 por la derecha de nuestra función F, ¿sí? Para que el límite exista, ¿no? Si los dos límites laterales existen y son iguales, entonces el límite general existe, ¿no es cierto? Y es igual al valor de esos límites. Entonces, aparte de eso, chicos, la tercera condición nos dice que el valor del límite tiene que ser igual al valor de nuestra función evaluada en ese punto, ¿no es cierto? Entonces, como si el límite existe, es igual a estos límites de acá, entonces esto de aquí simplemente vamos a decir que tiene que ser igual al valor de la función evaluado en ese punto, ¿sí? Y esto de aquí van a ser las condiciones que deberemos encontrar, ¿sí? Esto de aquí por la segunda condición que nos dice que el límite tiene que existir, y nosotros por el teorema de existencia del límite sabemos que si los dos límites son iguales son iguales a un valor, a un número L, entonces el límite general existe y es igual a cualquiera de estos valores L, ¿sí? Entonces, eso. Y por la tercera condición, decimos esto de acá, por la tercera condición de continuidad, decimos que el límite, además, tiene que ser igual al valor de la función evaluado en ese punto, ¿no es cierto? Eso. Entonces, prácticamente, chicos, es esto. Simplemente vamos a decir que el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda de nuestra función f de X va a ser igual al límite cuando X tiende a 0 por la derecha de nuestra función f, y esto va a ser igual. ¿Cuánto es f de 0, chicos? B. Exactamente, esto es igual a B. Entonces, chicos, aquí nosotros vamos a obtener igualdades, vamos a tener unas expresiones en función de otras, y lo que vamos a ir haciendo simplemente es igualar las cositas, ¿sí? Entonces,
Vamos a empezar, ¿no es cierto?, calculando estos límites. Primero, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces, cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿qué función de las que están aquí, qué parte de la función vamos a analizar? Cuéntenme, cuando x tiende a 0 por la izquierda. Fíjense, cuando nos acercamos por acá. ¿Qué función vamos a analizar? La primera, Exactamente. ¿Por qué? porque es de la parte de los números negativos. Exactamente. Fíjense, estamos aquí en los negativos. Y es justamente la parte que queremos analizar. Los que están justo a la izquierda del 0. Entonces, cuando vamos a hallar el límite de la función cuando x tiene 0 por la izquierda y de esa función, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner 1. Calculamos. Bien. No, vamos a decir. El límite, pongámosle L. Yo siempre acostumbro a ponerle L. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿de qué función? Pues de esta función, 1 más el valor absoluto del seno de x, todo esto elevado a sobre el valor absoluto del seno de x. Y bueno, aquí chicos tenemos que romper el valor absoluto, entonces siempre se suele empezar por esa parte. Cuéntenme cómo vamos a romper ese valor absoluto. Del seno. Fíjense aquí, tenemos la función, voy a graficar la función seno, por si no se acuerdan. Y la función seno más o menos se comportaba de esta manera. ¿Le ven? Entonces, si nos estamos acercando a 0 por la izquierda, fíjense, nos acercamos a 0 por la izquierda. Nuestra función seno, entonces, cuando nos acercamos a 0 por la izquierda, ¿va a ser positiva o negativa? Negativo. Exactamente, fíjense, está en la parte de la parte negativa del eje, ¿sí? Y como estamos trabajando en el intervalo de pi sextos de menos pi sextos a pi, entonces pi sextos más o menos, por aquí nos queda pi medios, entonces pi sextos está casi que por acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar únicamente en esta zona de aquí. Entonces en esta zona de aquí, cuando x tiende a 0 por la izquierda, chicos, nos estamos acercando hacia la parte negativa del seno, ¿sí? Aquí siempre vamos a tener valores negativos de la función seno, ¿sí? Seno de x acá arriba y x acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener valores negativos. Entonces, ¿cómo rompemos ese valor absoluto si sabemos que va a ser negativo? Poniendo en el signo menos. Exactamente, 1 menos el seno de x y en la parte de acá arriba, pues menos a sobre el seno de x, ¿no es cierto? Y así ya nos hemos quitado el valor absoluto. Ahora, cuéntenme, ¿cómo podemos hallar este límite? ¿Cómo podemos calcular ese límite? ¿Podemos hacerlo directamente? Sí, no, ¿por qué? Con Neper, Sí, vamos a resolver Neper, ¿pero por qué? ¿Por qué Porque tienes es que una poner indeterminación. una indeterminación de qué tipo? 1 elevado al infinito. Ajá, queda 1 elevado a la menos infinita, ¿no es cierto? Entonces, no, sí, al infinito, perdón, porque este menos de aquí con este menos de acá abajo se hace positivo. Entonces, porque tiende aquí a un 0 por la izquierda. Y 0 por la izquierda, recuerden, era menos infinito, más el menos de acá por teorema de cambio de signo nos da más infinito. Esto les da, chicos, una indeterminación, pongámosle acá al lado, de 1 a la infinito, entonces simplemente indiquemos la indeterminación, ¿sí? Entonces, podemos ponerle más bien una coma, 1 al infinito, indeterminación, para no poner que estamos poniendo que eso es igual, ¿ya? Listo. ¿Y qué aplicamos aquí también? Definición de valor absoluto. Pongámosle por si alguien se nos pierde. Aplicamos también definición de valor absoluto.
¿sí? Porque estamos trabajando dentro de los negativos. Por eso, chicos, las gráficas de funciones trigonométricas, se han visto que yo siempre prácticamente les estoy graficando más o menos cómo son. Sí es necesario que se las sepan. ¿Sí? Fíjense, yo aquí ni siquiera puse detalles, pero más o menos ya con esto nos damos cuenta de qué está pasando. ¿Sí? Sí es necesario que se las tengan aprendidas. Entonces, cuéntenme, ¿cómo construimos Nepper? Chicos. ¿Alguien? ¿Nadie? Todavía Podría no ser caen tal en la cuenta. vez 1 menos 1 sobre seno de X. Ya, voy a Menos. poner ese menos uno arriba, porque recuerden que es mejor si aquí tenemos el más. Entonces, este menos 1 dividido para 1 sobre el seno de X, ¿sí? Y en el exponente, ¿cómo te quedaría? E1 sobre el seno de X, ¿Ya? corchetes a todos a la menos A. Ya, podemos poner aquí corchetes, ya, directo. Elevado a la menos A. Sí. Entonces, nosotros sabemos que este A es un número positivo. Y aquí ya podemos ingresar el límite. Recuerden que aquí no sacábamos el límite directamente. Recuerden que en este punto lo que hacíamos era ingresar el límite, ¿sí? Es decir, sacábamos el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda de 1 más aquí menos 1 sería sobre 1 sobre el seno de X y esto elevado a la 1 sobre el seno de X, ¿sí? Y a todo esto, sí, le sacábamos también el límite en el numerador, el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda de menos A. Sí. Entonces, acuérdense de esa partecita nomás que aquí aplicábamos, ¿cómo se llamaba este teorema? Es una generalización, de hecho. ¿Generalización? ¿De qué teorema? Límite finito, algo así de la potencia. Del límite finito de la función potencia. Ajá. Recuerden que les suelen pedir que justifiquen, entonces no pueden solo poner y ya. Tienen que de ley ir haciendo los cálculos, ¿no? Las justificaciones. Entonces, listo, sigamos. ¿A cuánto es igual el límite que está dentro? Never. No, casi, pero no. ¿A cuánto es igual el límite que está dentro, chicos? Elevado a la menos 1. Exactamente. Recuerden este A que está en la parte de aquí. Este era nuestro A y siempre era E elevado a la A. Entonces, en nuestro caso, el A es este menos 1. Por eso decidí ponerle el menos acá arriba, ¿sí? Siempre aquí traten de dejarle el más. Y si tienen un signo negativo, llévenselo para acá con el de acá, ¿sí? Entonces, aquí nos queda que esto es E elevado a la menos 1. ¿Y cuánto es ese límite de arriba, chicos? Recuerden que A es un número constante. Menos A. Exacto, el límite de una constante, ¿no es cierto? Entonces, aquí hemos hecho generalización, voy a poner simplemente una G, del teorema del número de Neper como límite y el límite finito, no, simplemente el límite de una constante. Porque da igual si es finito o infinito. Constante. Ya. Entonces, ya, simplemente nos quedaría que esto es igual a, ¿cuánto? Chicos. Elevado a la... Exacto, E elevado a la A. Listo. Entonces, ya hemos hallado, chicos, el límite de nuestra función cuando X tiende, fíjense, el límite
cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Qué pasó aquí? ¿Ya? ¿Vieron lo que pasó? Se me empezó a borrar. Ya, no le veamos mejor. Listo. Entonces ya hallamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hallar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Sí? La otra parte que todavía nos falta. 2. Sería hallar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿qué función tenemos que usar, chicos? Véanle, cuando x tiende ahora a 0 por la derecha, es decir, por acá. Fíjense en la definición. ¿Qué función debemos usar? Cuéntenme. La tercera. ¿Por qué? Porque van desde los positivos hasta el cero. O sea, desde... Exacto, van todos los que están a la derecha del 0, ¿no es cierto? Simplemente por eso. Entonces, vamos a hallar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, pues de nuestra función e elevado a la tangente de 2x sobre la tangente de 3x. Creo que era esto, me avisan. Veámosle. 2x sobre 3x, ¿sí? Entonces, nada, vamos a resolver ese límite, chicos. ¿Qué aplicamos primero? Cuéntenme. ¿Se les ocurre algo? ¿No? ¿Qué harían? Ustedes ya conocen los teoremas para resolver estas cositas. Bien, vamos a hacerle yo porque tenemos poquito tiempo, ¿sí? Te los voy explicando con todo. Quiero acabarle este ejercicio para que ustedes puedan hacer otro de deber, ¿sí? Para mañana. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a, perdón, de esta función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente aplicar el límite, la generalización, la primera generalización del límite finito de la función a potencia, ¿sí? Es decir, vamos a sacar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha únicamente del exponente, porque la base ya es un número positivo, ¿sí? La tangente de 2x es un número cualquiera y positivo. Sobre la tangente de 3x, ¿sí? Entonces vamos a hallar, así es el límite de arriba, y ese límite de acá arriba es por la generalización del límite finito de la función exponencial. Listo. Entonces, vamos a resolver este límite de aquí, ¿sí? Vamos a resolver este límite de aquí. Vamos a llamarle L. Claro, esto de aquí ya tenemos que ponerles nombres. Este era un L2. Entonces, este de aquí vamos a decir que es un L3, ¿sí? Entonces, vamos a hallar el valor de ese L3. Es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la tangente de 2x sobre la tangente de 3x. Si le reemplazan directo, ¿qué tienen, chicos? Indeterminación de 0 sobre 0. Exactamente. ¿Cómo se les ocurre resolver? ¿Alguna idea de cómo resolver ese límite, chicos? A mí se me ocurre uno bien fácil, pero quiero que ustedes me digan. Multiplicar por uno inteligente. ¿Y cuál sería el uno inteligente? 2x. Ya 2x no es un 1, a menos que x sea un medio. Fíjense, vamos a hacer esto, verán. Solo porque no me queda tiempo, pero ya deberían, chicos, poder hacer esto. Me extraña que no le vean. Tenemos tangentes, chicos. ¿Se acuerdan cuando teníamos tangentes?
fácilmente podríamos directo hacer esto. Y vamos a multiplicar esta tangente de 2x por este 1 de aquí, por 2x sobre 2x. Y acá abajo también vamos a multiplicar la tangente de 3x por 3x sobre 3x. En sí estamos multiplicando por dos unos. Un 1 le estamos multiplicando al numerador y un 1 le estamos multiplicando al denominador. ¿Sí? ¿Le ven? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente esto de aquí. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Vamos a sacar todo lo que no me sirve y sería este 2x de acá arriba. Este 2x de aquí que no me sirve porque con el de acá abajo voy a formar un infinitésimo. Fíjense, tangente de 2x sobre 2x. ¿Le ven? Entonces, el que me queda libre es este 2x de acá. Y con el de acá abajo también voy a formar un infinitésimo. Tangente de 3x sobre 3x. ¿Me ven? Y este 3x de aquí no me sirve, ¿no? Está en el denominador, entonces me queda 2x sobre 3x. Y esto multiplicado por estos infinitesimos de acá. Voy a bajarle un poquito porque no me va a dar espacio. Entonces, aquí. Entonces, esto vamos a multiplicarle por la tangente de 2x sobre 2x. Y esto multiplicado por la tangente de 3x sobre 3x. ¿Le ven? Entonces, aquí esto de aquí se me va, esto de aquí con esto de aquí se me va, y tenemos el límite de 2/3 multiplicado por todo esto. Entonces, esto podemos verlo como simplemente le sacamos 2/3. Bueno, sacamos el límite de un producto, ¿no? El límite del producto de esto con esto de acá, este de aquí con este de acá, entonces sería el límite de 2/3 por el límite de todo esto de acá. Entonces, el límite de 2/3, como es el límite de una constante, simplemente es 2/3. Y multiplicamos por lo de allá. Para la parte de allá, multiplicamos por los numeradores y denominadores. Entonces, voy a ponerle algo así. Entonces, tenemos el límite. Y de una vez hagamos el cambio de variable. ¿Sí? El límite. Vamos a hacer el cambio de variable. Vamos a decir que sea 2x, perdón, y igual a 2x. No, no podemos y, vamos w, porque el y es muy largo, tiene mucha cola y no me gusta escribirlo en las fracciones. Y es igual a 2x. Entonces, cuando x tiende a 0 por la derecha, w también va a tender a 0 por la derecha, ¿no es cierto? Entonces, también sea a z, podemos ponerle z igual a 3x. Cuando x tienda a 0 por la derecha, entonces z va a tender a 0 por la derecha. ¿Sí? Todo esto de aquí, ya hemos hecho, chicos, los análisis, cómo sacamos, cómo todo. Por eso no voy a enfatizar tanto en eso. Pero si tienen alguna duda, igual me preguntan. Entonces, el límite del numerador, estamos trabajando con 2x, entonces sea cuando w tiende a 0 por la derecha, de la tangente de w sobre w. Y en el denominador vamos a tener el límite cuando z tiende a 0 por la derecha de la tangente de z sobre z. ¿Sí? Listo. Cuéntenme, chicos, a qué es igual esto. 2/3. Exactamente, porque esto que está en el numerador por infinitésimo equivalente es 1, esto que está en el denominador por infinitésimo equivalente es 1, entonces aquí tenemos 2/3. ¿Sí? Entonces tenemos esa respuesta de que ese límite es 2/3. Entonces recordemos que este límite era el que estaba acá arribita, entonces significa que L2 aquí ha sido igual. Cuéntenme. E elevado a la 2/3. Exactamente. E elevado a la 2/3. Y ahora recordemos, aquí me falta poner el L1. Recordemos entonces qué había que hacer. Recordemos, partamos de lo que estábamos haciendo. Teníamos esta igualdad de aquí, ¿no es cierto? El límite por la izquierda debía ser igual al límite por la derecha y eso debía ser igual a B. Entonces, ¿cuál era el límite por la izquierda? Recordamos. Entonces, vamos a poner aquí. Luego, el límite por la izquierda, ¿cuál era, chicos?
E elevado a la A. E elevado a la A. Esto, ¿a qué tiene que ser igual? Al límite por la derecha. ¿Cuál es el límite por la derecha, chicos? E elevado a la 2/3. Exactamente. Y esto a qué tenía que ser igual, al valor evaluado en esa, al valor de la función evaluado en el punto x igual a 0, ¿cuánto era igual? B. Exactamente. Entonces, con esto, chicos, ya tenemos. Entonces, finalmente, para que x sea, perdón, para que f sea continua en x igual a 0, ¿qué tiene que cumplirse? Entonces, ¿se tiene que cumplir qué? ¿Se tiene que? A es igual a cuánto y B es igual a cuánto. Cuéntenme cuánto debe ser igual a. 2/3. Exactamente. Ustedes ya vieron cómo resolver ecuaciones exponenciales y aparte no es difícil, ¿no? Se ve a leguas. Entonces, A tiene que ser igual a 2/3 y B tiene que ser igual a ¿cuánto? E sobre, elevado a la. Exacto. E elevado a la 2/3. ¿Todos están de acuerdo, chicos? Sí. Estamos bien. Sí, ¿no? Ya. Entonces, si no tienen dudas, les voy a dejar un ejercicio planteado que ustedes lo van a resolver. Y mañana, chicos, nos vamos a centrar sobre todo en resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Mañana vamos a centrarnos en resolver los ejercicios de exámenes anteriores. Este de aquí es un ejercicio que estaba planteado y de hecho que está resuelto en la hoja de trabajo de la cátedra, pero no está resuelto así. Simplemente les ponen que este límite de aquí directamente es igual a lo de acá. Pero sí quería que vean de dónde sale cada respuesta. Entonces, por eso le resolví. Pero mañana vamos a centrarnos ya en hacer ejercicios de exámenes, ¿sí? Pero antes de eso, quiero que me resuelvan este ejercicio de aquí. F de X, igual, la misma pregunta, ¿sí? La misma pregunta de carrera, con todo les voy a copiar. Determinar. Y también copiamos esto de acá abajo. Recuerden que ustedes en una prueba no van a tener gráficos, ¿sí? Así que traten de entender lo que les está pasando, lo que tienen que hacer sin el gráfico. Luego, si necesitan, se ayudan con algún gráfico por ahí, ¿sí? Esta función no es esta. Y estoy aquí también cambio. Entonces, ¿cuál va a ser la función? Obviamente yo resolví la más fácil, a ustedes les voy a dejar el ejercicio más retador, el seno de A más 1. No es más retador, tranquilos. Es igual, salen unos cuantos pasitos. El seno de A más 1 más el seno de X y esto sobre X. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar este ejercicio, la resolución, la van a resolver eso. Cuando X es menor que 0, ¿sí? Vamos a tener que C cuando X es igual a 0 y vamos a tener el valor de X más BX al cuadrado elevado a la 1 medio menos X a la 1 medio. Esto es raíz, ¿no? Raíz de todo esto menos la raíz de esto, sino que les ponen como raíz de 1 medio para que se asusten un poquito, pero simplemente es una raíz. Ya, entonces aquí vamos a cerrarles y vamos a tener que esto está dividido para b por x a la 3 medios. Es decir, x al cubo y raíz de x al cubo, ¿no es cierto? Listo. Esto si x es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ese va a ser, chicos, su ejercicio. Aquí, obviamente, ya no deben hallar solo a y b, sino que aquí deben hallar a, b y c. ¿Sí? Deben hallar el valor de a, el valor de b y el valor de c. Como ven, chicos, límites y continuidad se estudian seguido. ¿Por qué? Porque para determinar continuidad tienes que aplicar resolución de límites, ¿sí? Entonces, la teoría ya está puesta. Únicamente aquí lo que ustedes van a hacer va a ser analizar estos límites, ¿sí? Analizar qué está pasando con cada uno de estos límites y hacer que se cumplan las condiciones que vimos arriba. Por
Les voy a pasar las respuestas de una vez, porque ayer sí vi que algunos me preguntaron la respuesta del ejercicio y me gusta. Buenas que algunos sí se dediquen a hacer los ejercicios que les dejo propuestos. La respuesta del A, tienen que hallar, es 11 bisextos. La respuesta del C va a ser 1/2. Y aquí me va a gustar ver cómo analizan el B. La respuesta del B va a ser que B puede ser cualquier número real diferente de 0. Y ya van a ver por qué. Sí, ya van a ver por qué. Hagan el análisis y van a darse cuenta de qué está pasando. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esas son las respuestas y ya estaríamos acabando la clase de hoy. Nos vemos de aquí, chicos, mañana. Tenemos que recuperar la clase del feriado. Y eso. ¿Puedo dejar de compartir? ¿Ya copiaron? Bueno, igual con todo, ahorita les tomo captura y les mando al grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Para que ya lo tengan ahí. Listo. Entonces ahí tienen para que se diviertan. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Algo que acotar? ¿No? Voy a Yo tengo una pregunta. Dime, ¿qué pasó? ¿Mañana vamos a tener la prueba mismo o no? Sí. Sí. Déjame, tengo la grabación.